enganchado a Ricardo Brullaile, que es diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Ricardo, gracias por atendernos como siempre. Fue ministro de Agricultura del gobierno de Mauricio Macri, el gobierno anterior. Es presidente de la Comisión de Agricultura. Y es presidente ahora de la Comisión de Agricultura. El presidente, que no sé si lo veías, estuvo ahí en Esteban Echeverría, habló de retenciones, después salió Julián Domínguez a decir que lo habían malinterpretado, que no hay ninguna posibilidad de subir retenciones. Hay algo que dice el gobierno que es cierto, que hay un incremento de precios de alimentos y en particular de todo el tema de harinas, que está muy impactado por la suba del trigo, por la suba del maíz. Eso impacta en el precio del pollo o en sectores de la carne. ¿Cómo estás viendo esa dinámica? Y si ustedes interpretan que el gobierno quiere poner retenciones y no puede, o directamente no lo tiene dentro de su propuesta en este momento. Hola Maxi, ¿cómo estás? Yo creo que en primer lugar hay un mensaje contradictorio. Ayer veíamos a Guzmán, o lo leíamos, decir que las órdenes del presidente se cumplen y que no hay que poner retenciones y que eso lo había dicho el presidente. Hoy sale el presidente, a mi entender, con un mensaje ambiguo, porque dijo: si yo mandara un proyecto a la Cámara, la oposición no lo aprobaría. Entonces yo creo que el presidente lo que está diciendo es: si yo mando el proyecto, con lo cual le da un mensaje al otro sector de su gobierno, a la Cámpora, la oposición no lo va a aprobar y lo responsabiliza a la oposición. Yo lo que creo es que el gobierno está perdido en materia inflacionaria, porque no es solamente el precio de los alimentos, de los farináceos o del maíz. En realidad sube todo, sube la lechuga, sube el repollo, sube la vestimenta, porque lo que tenemos es un problema de inflación, porque la inercia inflacionaria que tenemos, del 6,7 al 6%, al 5 y pico este mes, es de la inflación núcleo. Y no estamos hablando de los regulados, porque si no va a estar muy por arriba. Si vos me decís que con estas medidas vas a solucionar el problema, bueno, lo tomaría, pero la verdad que la experiencia es que no. El gobierno creó, Maxi, 2 fideicomisos para controlar el precio del trigo, o si querés, el precio de la harina. Sin embargo, creó 2 fideicomisos y el precio del pan subió el 16%. Claro, pero Ricardo, de todas maneras vamos a aclarar una cosa. Creó esos fideicomisos como una especie de para hacer algo, para mostrar que estaba haciendo algo. Lo dice el propio Feletti y lo dice el propio Julián Domínguez, que dice, bueno, lo dejé a Feletti que arma el fideicomiso para que se entretenga con algo, consciente de que la solución para ellos era poner retenciones. Como no lo pueden hacer, crearon un fideicomiso para subsidiar a los molinos para que le vendan más barata la harina. Y eso obviamente hoy no está funcionando. Si analizamos el componente, porque es muy fácil analizar desde el lado de si yo subo retenciones, desacoplo, ¿sí? Analicemos cuánto está vendido de las retenciones al mercado internacional. La campaña 21-22 está toda vendida. Ya está vendido. De trigo. De trigo estás hablando. De trigo estoy hablando, ¿sí? La campaña 22-23 están vendidas 9 millones de toneladas. Lo que queda por vender es muy poco, ¿sí? Queda, evidentemente, para el mercado interno y muy poco para el mercado interno. Entonces, eso es el volumen que tenemos. ¿Qué piensa hacer el gobierno? Es decir, vos decís el gobierno, un poco lo que dice Julián Domínguez, el gobierno se compraría un problema político, un conflicto adicional, y sería poco, no solamente lo que recaudaría, sino lo que impactaría en el precio doméstico. Porque la incidencia del trigo en el pan es el 12% y la incidencia de los impuestos es el 40%. Pero déjame que te diga otra cosa. Ucrania y Rusia representan casi el 40% de la producción mundial de trigo, casi el 40%. Argentina hoy tendría una excelente oportunidad de aumentar la superficie sembrada y estamos en época de siembra. ¿Cuál es el mensaje que está dando el gobierno? Te armo un fideicomiso que no sirve, te voy a subir retenciones, te pongo volúmenes de equilibrio. De las 6.700.000 hectáreas que se sembraron en la última campaña, va a haber una caída de la superficie de alrededor de 500.000 hectáreas. Va a caer la calidad de trigo. Entonces, vos decís, nos estamos pegando un tiro en los pies. A ver,
Estoy con poco tiempo porque estaba recién Alberto Fernández. En todo caso la seguimos en otro momento. Pero vos sos consciente, ¿no? Y vos formás parte de Juntos por el Cambio. En todo caso estás buscando reemplazar al actual gobierno en el futuro. ¿Vos sos consciente de que si en algún momento esto no se resuelve, no achican el déficit fiscal, no estabilizan, no recuperan algo de dólar gradualmente y demás, la receta del FMI en estos contextos es devalúen, suban la tasa de interés y pónganle retenciones a todo para cerrar la brecha fiscal? Esa es la receta del FMI, que de hecho se la aplicó a Macri en septiembre del 2018. Es decir, devalúa, poner retenciones a todo y, bueno, y de esa manera vas a cerrar la brecha fiscal. Sí, lo que tenés que plantearle al Fondo Monetario es un plan alternativo, porque esto es lo que yo creo que hay que hacer. Yo creo que no es el mejor plan alternativo lo que plantea el Fondo Monetario, porque eso sería una devaluación brusca, significa empobrecimiento para la sociedad argentina. Y eso, pero en la realidad es lo que está pasando. Hoy la inflación nos está cobrando un impuesto a todos los argentinos y sobre todo a los que viven de un salario bastante alto. Y hoy lo que se está dando, Maxi, es una paradoja, que los trabajadores registrados hoy están por debajo de la línea de pobreza. Esto nunca ha sucedido en la Argentina. Así que a la receta del fondo lo que le tenés que plantear es cuál va a ser tu salida, porque Argentina hasta el año 2026 no tiene que hacerle ningún pago al fondo. Tiene que ir cumpliendo metas que obviamente no está cumpliendo. No, es interesante, lo vamos a seguir en otro momento. Vos sos parte del radicalismo, hay toda una discusión en Juntos por el Cambio. Porque también hay que tener en cuenta lo que aplicó Macri con el acuerdo con el FMI es lo que Melconian llama el plan Picapiedra. Fue un ajuste fiscal y monetario muy grande que llevó a la economía a una recesión, que dejó la inflación junto con la devaluación en el 52-53% en el 2019 y un gobierno que perdió las elecciones. Perdió las elecciones. Claramente la oposición, si piensa en el futuro, con el FMI jugando de nuevo en la cancha, tiene que un poquito rever cuáles son las salidas, ¿no? Y todas esas salidas significan costo político y costo social, lamentablemente. Ricardo, gracias, muy amable como siempre. Gracias, Maxi, te mando un abrazo. Ahí estaba Ricardo Brullaile.